Aquella mañana, el aire de Granada olía a jazmín y a azahar. En un Carmen encalado del Albaicín, con sus geranios rojos desbordando los balcones, la casa de doña Elvira Vargas era un hervidero de actividad febril y alegre. Desde el amanecer, el patio se había llenado de sillas vestidas de blanco, guirnaldas de flores y un delicado dosel que ondeaba con la brisa fresca que bajaba de Sierra Nevada. Desde la cocina, el aroma del sofrito para una paella monumental se mezclaba con el del romero y el tomillo, y el perfume dulce de los pestiños recién hechos. Era el día de la boda de Lucía Morales, la única hija de doña Elvira, la luz de su vida. El rostro de la madre resplandecía, a pesar del cansancio que marcaba sus facciones. Llevaba una semana sin apenas dormir, preparando cada detalle con sus propias manos. Había cosido los manteles, arreglado las flores del jardín e incluso había preparado personalmente los dulces favoritos de su hija. Para aquella mujer de mediana edad, esta celebración modesta era la culminación de un sueño, el resultado de décadas de trabajo incansable vendiendo frutas en el mercado de San Agustín y cosiendo trajes de flamenca para los turistas. Ahora, todos sus sacrificios parecían cobrar sentido. Esa misma mañana, Lucía se casaría con Javier Ortiz, un joven educado y cortés que había conocido en la oficina de arquitectura donde trabajaba. Los acordes suaves de una guitarra española flotaban desde un altavoz discreto. Los niños del barrio corrían por el patio con globos, sus risas resonando contra las paredes blancas. En el salón, familiares y vecinos se turnaban para abrazar a doña Elvira, entregándole sobres con una sonrisa cómplice. Ella contenía las lágrimas una y otra vez, susurrando para sí misma que finalmente su difunto esposo, Fernando, estaría sonriendo desde el cielo al ver la felicidad de su hija. En el dormitorio del piso de arriba, Lucía estaba sentada frente a un gran espejo de marco dorado. Su sencillo vestido de novia blanco captaba la luz del sol que se filtraba a través de las cortinas de lino. Detrás de ella, Sofía, su mejor amiga desde el instituto, le ajustaba el velo de encaje. El rostro de Lucía era un poema de alegría, aunque un ligero nerviosismo asomaba en sus ojos oscuros. Respiró hondo. Hoy dejaría atrás su vida de soltera, abandonaría la pequeña casa donde había crecido al amparo de su madre. Sofía sonrió y le susurró que parecía un ángel. Lucía bajó la mirada, ruborizada, y respondió con voz suave que su belleza era solo el reflejo de las oraciones de su madre. Un breve silencio se apoderó de la habitación, solo roto por el suave murmullo de las cortinas meciéndose con el viento. Desde abajo, llegaron las voces de unas mujeres llamando, señal de que los invitados comenzaban a llegar en mayor número. Sofía abrazó a su amiga antes de bajar, dejándola a solas unos instantes para que se recompusiera. Poco después, doña Elvira subió con un vaso de agua tibia con miel. Llamó suavemente a la puerta y sonrió al ver a su hija, ya completamente lista. A los ojos de una madre, Lucía era la viva imagen de la perfección. Se quedó inmóvil unos segundos, como queriendo grabar ese momento en su corazón para siempre. Se acercó, le arregló un pequeño pliegue en el hombro del vestido y le susurró al oído que fuera siempre fuerte y paciente al construir su nuevo hogar. Lucía besó la mano de su madre, y una lágrima rodó por su mejilla. Doña Elvira, incapaz de contenerse más, también rompió a llorar. Se abrazaron largo y tendido, en un silencio cargado de amor y despedida. El reloj marcó las 10 de la mañana. Cuando la música cambió a un ritmo más festivo, Javier, el novio, llegó con su familia. Los vecinos se congregaron en la puerta para recibir a la comitiva con aplausos y vítores. El cielo, que había amanecido nublado, se despejó de repente. Bajo el dosel blanco, los invitados comenzaron a tomar asiento, disfrutando de las tapas, el jamón y el gazpacho. En una esquina, un joven fotógrafo organizaba a los grupos para las fotos con los novios. Javier y Lucía, de pie en un pequeño estrado improvisado, formaban una pareja radiante. Él con un elegante traje gris, ella, sonriendo con dulzura a su lado. Saludaban a cada invitado con respeto y cariño. Doña Elvira permanecía cerca de la entrada, secándose de vez en cuando el sudor de la frente sin dejar de sonreír y asentir a todos. En su corazón, daba gracias a Dios porque todo salía a la perfección. Todos los presentes comentaban la suerte de Lucía por tener una madre tan buena y un esposo tan sincero como Javier. Pero entre el bullicio, nadie se percató de que a lo lejos, al otro lado del callejón empedrado,
alguien observaba la casa. Un joven con una chaqueta negra estaba de pie, oculto tras un viejo naranjo. Su rostro estaba cubierto por una mascarilla azul. Sus ojos fijos y penetrantes no se apartaban del Carmen. Apretó algo que llevaba en el bolsillo del pantalón y lentamente se alejó. Nadie lo reconoció y a nadie le importó. Todos estaban demasiado inmersos en la felicidad de aquel día. Hacia el mediodía, la fiesta alcanzó su apogeo. Las risas de los invitados se mezclaban con el compás de unas sevillanas que sonaban por los altavoces. Los niños bailaban frente al pequeño escenario. Los jóvenes ayudaban a servir las bebidas. En medio de aquel alegre tumulto, Lucía miró fugazmente hacia la escalera que subía al segundo piso. Le pareció oír unos pasos arriba, pero desechó la idea de inmediato, atribuyéndola al viento o a algún invitado despistado. Poco después, doña Elvira regresó a la cocina para asegurarse de que la paella estaba a punto de servirse. No sabía que en cuestión de minutos, todo su pequeño universo se derrumbaría. El cielo de Granada seguía azul, las palomas aún arrullaban en los tejados vecinos y la música seguía fluyendo con suavidad, como si nada fuera a cambiar jamás. Pero el destino ya había escrito otro guión. Una historia que convertiría aquel día de gozo en el recuerdo más oscuro para todos los presentes. Desde que el sol despuntó sobre la Alhambra, el repiqueteo de ollas y sartenes había llenado la pequeña cocina de doña Elvira. El humo fino de los fogones se escapaba por la ventana, mezclándose en el patio con el aroma del romero. La mujer llevaba un vestido sencillo de color tierra. Su pelo, recogido en un moño bajo y su rostro, marcado por el cansancio, se iluminaban cada vez que oía llegar a un nuevo invitado. Hoy el esfuerzo de toda una vida encontraba su recompensa. Lucía, su única hija, se convertiría en una mujer casada. Doña Elvira se detuvo un instante a mirar una vieja fotografía en la pared del comedor. En ella aparecía junto a su esposo el difunto Fernando, y una pequeña Lucía que apenas aprendía a caminar. Hacían más de 12 años que un accidente en la construcción se había llevado a su marido. Desde entonces su vida se había convertido en una larga cadena de días de lucha. Vendía fruta en el mercado, lavaba ropa para los vecinos, cualquier cosa con tal de que Lucía pudiera seguir estudiando. No pocas veces se había acostado con el estómago vacío para poder comprarle los libros que necesitaba. Ahora, al ver a su hija con su vestido blanco sonriendo feliz, todo el agotamiento parecía desvanecerse. Los vecinos iban y venían ofreciendo su ayuda. Doña Carmen, la de la casa de al lado, trajo una bandeja de pestiños. Don Manuel prestó un gran ventilador para el patio. El ambiente del barrio era cálido, como una gran familia celebrando unida. Doña Elvira repetía una y otra vez las gracias con los ojos empañados. Sabía que sin la ayuda de todos, la fiesta no sería ni la mitad de lo que era. Pero detrás de su sonrisa de gratitud, una emoción compleja la embargaba, una mezcla de felicidad, orgullo y una punzada de tristeza. Porque pronto se separaría de la niña que había sido todo su mundo. De vez en cuando su mirada se desviaba hacia la escalera. Imaginaba a Lucía frente al espejo con el corazón acelerado, y recordaba su infancia. Lucía solía esperarla en la puerta cada tarde, aguardando a que volviera del mercado con una bolsa de fruta magullada. La niña había crecido sin lujos ni juguetes caros, pero siempre con una sonrisa. Doña Elvira aún recordaba cuando le dijo que un día trabajaría en una oficina para que su madre no tuviera que pasar más calor bajo el sol. Esa promesa ya era una realidad. Lucía tenía un buen trabajo en una empresa importante y hoy se casaba con un hombre que la amaba de verdad. En el patio Sofía ayudaba a colocar unas guirnaldas de claveles blancos. De reojo observaba a doña Elvira, que no paraba de revisar la comida. Se le encogió el corazón al verla. Sofía conocía bien las penurias que habían pasado. Había visto a Lucía comer muchas veces solo con pan y aceite porque el sueldo de su madre no había llegado a tiempo. Todos esos recuerdos la convencían aún más de que su amiga merecía toda la felicidad del mundo. Sin embargo, desde esa mañana, una extraña inquietud le oprimía el pecho. Recordó algo que Lucía le había comentado hacía un mes: alguien de su pasado seguía intentando contactarla. Lucía se había reído entonces, diciendo que ya había borrado todos los viejos recuerdos. Sofía trató de alejar esa desazón,
convenciéndose de que hoy solo cabía la alegría. Mientras tanto, en la cocina, doña Elvira se detuvo un momento para tomar aire. Miró por la ventana hacia el cielo azul que se iba despejando. En silencio, rezó con fervor. Pidió que Lucía tuviera un matrimonio en paz, que su esposo fuera un buen protector, que Dios los guardara de toda desgracia. Sus labios temblaron ligeramente al recitar una oración a la Virgen del Carmen, la que siempre la había acompañado desde joven. La plegaria sincera y sencilla de una madre. Poco después, Javier llegó con su familia. Doña Elvira los recibió en la puerta, con las manos temblorosas de la emoción. Hizo una respetuosa inclinación de cabeza a los padres de Javier y luego estrechó la mano del novio, que le pareció tan cortés y de rostro tan noble. En su interior, se dijo, este hombre cuidará bien de mi Lucía. Miró a Javier como si fuera su propio hijo y con la voz entrecortada, le susurró que le confiaba a su niña. Javier solo respondió con un asentimiento y los ojos también vidriosos. Durante la breve ceremonia civil que tuvo lugar en el mismo patio, un silencio solemne se apoderó del lugar. Las palabras del concejal resonaron con claridad. Algunos vecinos contuvieron la respiración y un murmullo de aprobación se extendió cuando los novios se besaron. Doña Elvira cerró los ojos. Las lágrimas caían ahora sin control. En su mente la imagen de su marido apareció, sonriendo desde la distancia. Toda la lucha, todas las noches de rezo y llanto, habían dado su fruto más dulce. Cuando la celebración se reanudó, doña Elvira se retiró a un rincón del patio. Se sentó en un banco de madera, secándose las mejillas húmedas. Frente a ella, los invitados disfrutaban del banquete. Oía las risas de Lucía y Javier, el sonido suave de la guitarra, y el aroma de los claveles que impregnaba el aire. Creyó que su vida, por fin, estaba completa. No sabía que el atardecer de ese mismo día marcaría el comienzo de una herida que nunca sanaría. A lo lejos un cuervo negro se posó en el tejado, emitiendo un graznido ronco que hizo que algunos se volvieran. Pero nadie lo consideró un presagio. Para ellos fue solo una coincidencia. Doña Elvira sonrió mirando al cielo y susurró, que todo vaya bien. No sabía que esa plegaria se convertiría pronto en un grito desgarrador en la misma tarde. El mediodía dio paso a la tarde mientras la fiesta en el patio alcanzaba su punto álgido. Una música suave y ambiental había reemplazado a las sevillanas. Los invitados seguían riendo. Los niños corrían con sus globos de colores. Doña Elvira iba de un lado a otro, asegurándose de que a nadie le faltara de nada. El sudor perlaba su frente, pero la sonrisa no desaparecía de su rostro. Parecía incansable, deteniéndose solo de vez en cuando para saludar a algún viejo amigo que llegaba con sus felicitaciones. Cerca de las 11:30, un vecino se le acercó y le susurró que la comitiva de los novios estaba a punto de partir hacia el restaurante donde se celebraría la cena. Doña Elvira se sobresaltó ligeramente. Miró hacia el estrado, pero no vio a Lucía. Su hija acababa de excusarse para subir un momento a su habitación. Había dicho que quería cambiarse el velo y retocarse el maquillaje. Doña Elvira miró hacia la escalera que llevaba al segundo piso. No se oía ningún ruido. Pensó que Lucía todavía estaría ocupada arreglándose. Pasaron varios minutos. Un empleado del catering vino a preguntarle por la comida adicional. Doña Elvira respondió apresuradamente y volvió a mirar hacia la escalera. Una inquietud comenzó a crecer en su pecho. Lucía era siempre puntual, no le gustaba hacer esperar a los invitados. Dejó una bandeja de vasos sobre una mesa y decidió subir ella misma. La escalera de madera, estrecha y antigua, crujía con cada paso. Abajo la música y las risas seguían resonando, pero a medida que subía, el ambiente se volvía más silencioso. El pasillo que conducía al dormitorio tenía un aire extraño, tranquilo y frío, como si estuviera desconectado del mundo de abajo. La puerta del dormitorio de Lucía estaba entreabierta. A través de la rendija se veía un tenue haz de luz. Doña Elvira llamó en voz baja, pronunciando el nombre de su hija con el tono cariñoso que usaba cuando era niña. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo, esta vez con la voz ligeramente temblorosa. Empujó la pesada hoja de la puerta. El gozne chirrió suavemente.
El olor de los claveles de la decoración se mezclaba con algo extraño, un olor metálico y dulzón. Su mirada se clavó en la cama, cubierta con una colcha blanca adornada con lazos rojos. Sobre ella el cuerpo de Lucía yacía inmóvil, con su vestido de novia intacto. Por un instante doña Elvira fue incapaz de respirar. Se quedó paralizada en el umbral, negándose a creer lo que veía. El vestido blanco estaba ahora manchado de un rojo oscuro, que formaba un patrón caótico por toda la tela. Una de las manos de Lucía colgaba inerte a un lado de la cama. Su pelo se había soltado cubriendo parte de su rostro pálido. Sus ojos, antes tan brillantes, estaban abiertos mirando fijamente al techo. El sonido de la fiesta pareció desvanecerse. El mundo se detuvo. Doña Elvira dio un paso adelante. Sus rodillas temblaban. Se llevó las manos a la boca para ahogar un grito que pugnaba por salir. Su respiración se volvió entrecortada. En esos largos segundos deseó que todo fuera una pesadilla, que su hija se despertara y sonriera como siempre. Pero la sangre en la colcha todavía estaba fresca, goteando sobre el suelo de madera, real y cruel. El grito finalmente estalló, largo y agudo, atravesando cada rincón de la casa. La música se detuvo en seco. Los invitados se giraron confundidos. Javier, que estaba sentado con unos amigos, se levantó de un salto. El vaso que sostenía cayó al suelo y se hizo añicos. Corrió escaleras arriba, presa del pánico, seguido por varios hombres. Arriba, encontraron a doña Elvira desplomada en el suelo. Su cuerpo estaba flácido, sus manos extendidas hacia la cama. Javier siguió su mirada y se quedó helado. Su mundo se vino abajo en ese instante. Corrió hacia la cama, sacudiendo el cuerpo sin vida de su esposa. Su llanto se convirtió en un rugido ronco y desesperado. Todos en la habitación bajaron la cabeza. Algunas mujeres se cubrieron el rostro, incapaces de mirar. En medio del caos, alguien corrió escaleras abajo pidiendo ayuda. Los invitados se quedaron rígidos, sin poder creer lo que acababan de oír. El dosel blanco del patio parecía ahora sombrío. Los globos que antes flotaban alegres se mecían lentamente con la brisa de la tarde. Minutos después, el sonido de las sirenas de la policía y la ambulancia rompió el silencio. El callejón frente a la casa de doña Elvira se llenó de curiosos. La policía acordonó la zona, pidiendo declaración a cualquiera que estuviera en la casa en el momento del suceso. Dentro del dormitorio, el personal médico cubrió el cuerpo de Lucía con una sábana blanca. Doña Elvira, que acababa de recuperar el conocimiento, volvió a gritar e intentó alcanzar a su hija, pero dos vecinas la sujetaron, llorando con ella. Javier estaba sentado en el suelo con el rostro hundido entre las manos. A su alrededor, la habitación que horas antes rebosaba de felicidad, se había convertido en el lugar más silencioso del mundo. En un rincón del cuarto, debajo de la cama, uno de los agentes encontró un pequeño objeto de color amarillo que brillaba débilmente entre un charco de sangre. Un cuchillo de cocina, simple y barato. Nadie sabía que ese objeto se convertiría en la clave de un gran misterio que pronto sacudiría a toda la ciudad de Granada. El ulular de la ambulancia rasgó el aire vespertino de Granada, que hasta entonces había sido apacible. El estrecho callejón frente al Carmen de doña Elvira estaba abarrotado. Los vecinos se agolpaban, algunos llorando, otros tapándose la boca con incredulidad. Hacía solo unas horas, este lugar rebosaba de risas, ahora se había convertido en un mar de lágrimas. Los globos blancos que colgaban del dosel se desinflaban lentamente, y los claveles del estrado comenzaban a marchitarse con el viento. La Policía Nacional del Distrito del Albaicín llegó rápidamente. El inspector Ricardo Jiménez, un hombre de mediana edad con un rostro severo pero tranquilo, bajó de su coche. Observó el entorno con ojos agudos, intentando asimilar la escena. Llevaba muchos años de servicio en Granada y había manejado numerosos casos, pero era la primera vez que lo llamaban a la escena de un asesinato ocurrido en mitad de una boda. Una tragedia que desafiaba toda lógica. Doña Elvira estaba sentada en una silla del salón, rodeada de vecinas que intentaban consolarla. Su rostro estaba pálido, la mirada perdida. De vez en cuando susurraba el nombre de Lucía, como si su hija aún pudiera oírla. A su lado, Sofía lloraba mientras le sostenía la mano,
repitiendo una y otra vez que Lucía ya descansaba en paz. En el dormitorio de arriba, la policía había acordonado la cama. Los agentes de la científica trabajaban en silencio, fotografiando cada rincón. La colcha blanca estaba ahora guardada en una gran bolsa de plástico, junto con el vestido de novia ensangrentado. El inspector Jiménez caminaba despacio observando con cuidado de no pisar nada importante. En el suelo, cerca de la cama, vio pequeñas manchas de sangre que conducían al cuarto de baño. Abrió la puerta. La luz seguía encendida. En el lavabo había restos de agua teñida de rosa y marcas de jabón en el borde. El inspector se acercó frunciendo el ceño. Alguien había intentado limpiarse la sangre aquí. El autor no solo había matado, sino que había tenido la sangre fría de lavarse las manos antes de marcharse. Era la señal de que se trataba de alguien metódico, no de un asesino espontáneo. Mientras tanto, en el patio los invitados se retiraban lentamente. Ya no había música, ni risas, solo el sonido de pasos pesados y susurros de miedo. Javier seguía sentado en una silla cerca de la escalera. Su cuerpo temblaba, sus ojos estaban hinchados. Aún no podía hablar. Cada vez que alguien le preguntaba algo, se limitaba a negar con la cabeza. Su corazón estaba vacío, su mente destrozada. El inspector Jiménez bajó para hablar con él. Con voz suave le pidió que intentara recordar si alguien sospechoso había subido al piso de arriba antes del suceso. Javier negó lentamente, diciendo que desde la mañana no había habido extraños en la casa. Todos los invitados eran familiares y vecinos. Estaba seguro de que Lucía no tenía enemigos. Fuera de la casa, los periodistas comenzaban a llegar. La policía intentaba mantenerlos a distancia. Los flashes de las cámaras iluminaban los rostros llorosos de la gente. Granada esa tarde era testigo de un dolor indescriptible. El inspector Jiménez ordenó a sus hombres que interrogaran a todos los invitados. También pidió la lista de empleados del catering, el fotógrafo y los músicos contratados. Sabía que el culpable no era un extraño que pasaba por allí. Tenía que ser alguien que conocía la casa y sabía con exactitud dónde estaba el dormitorio de la novia. Al anochecer, las luces del barrio se encendieron. Una lluvia fina comenzó a caer, añadiendo más tristeza al ambiente. La policía trasladó el cuerpo de Lucía al Instituto de Medicina Legal para la autopsia. Doña Elvira gritó cuando la ambulancia se puso en marcha, llamando a su hija como si llamara a un alma que aún no se había ido. Sofía la abrazó con fuerza, intentando sostenerla para que no se derrumbara. Javier se quedó de pie en la puerta, viendo cómo las luces intermitentes de la ambulancia se alejaban en la curva. Apretó los puños, su voz rota al susurrar que encontraría a quien quiera que hubiera hecho esto. El inspector Jiménez escuchó esas palabras, miró al joven con compasión y dijo en voz baja que la ley se encargaría de encontrar la verdad. Dentro de la habitación, ahora silenciosa, un forense encontró algo que tensó aún más el ambiente. Debajo del tocador había un pequeño bolso de mano de color crema. Dentro estaban la cartera, el teléfono móvil y varios sobres con el dinero de los regalos de boda. Todo intacto. No había señales de robo. El inspector Jiménez respiró hondo. Volvió a mirar hacia la cama, aún deshecha. Vio la sombra de unas velas decorativas apagadas, que dejaban un olor a cera quemada. Cerró los ojos un instante imaginando los últimos momentos de la joven. Alguien entró tranquilamente, quizás la llamó por su nombre y luego acabó con su vida en silencio. Sabía que no era un asesinato por dinero. Era una venganza arraigada en un corazón oscuro. Cuando la noche se hizo más profunda, el cordón policial seguía rodeando la casa. El dosel de la boda se quedó en pie, mojado por la lluvia, como un testigo mudo de la felicidad convertida en luto. Doña Elvira seguía sollozando en el regazo de Sofía. Fuera de la verja, los vecinos aún se congregaban, susurrando con rostros pálidos. Pocos se atrevían a mirar la casa durante mucho tiempo. Todos sabían que ese día Granada había perdido un trozo de alegría, reemplazado por una sombra oscura que recordarían toda su vida. A la mañana siguiente, Granada seguía envuelta en una fina niebla. El aire frío se colaba por entre las hojas en el patio de Doña Elvira, ahora silencioso.
Ya no había música, ni aroma a comida, solo restos de cera y claveles secos esparcidos por el suelo. El precinto policial seguía rodeando la casa, haciendo que cualquiera que pasara bajara la cabeza con un sentimiento de pavor. La casa que el día anterior fue testigo de la felicidad, se había convertido en un lugar de luto. El inspector Jiménez regresó temprano con su equipo. Miró la casa con gesto grave. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el rostro de Lucía Morales envuelta en su vestido blanco. Sabía que el tiempo no estaba de su lado. Cuanto más tiempo estuviera libre el asesino, mayores eran las posibilidades de que desapareciera sin dejar rastro. En el salón, Javier estaba sentado en silencio. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro tenso. A su lado estaban Sofía y algunos familiares cercanos que habían llegado de fuera de la ciudad. Doña Elvira seguía en la habitación de atrás, cuidada por dos vecinas. Había llorado toda la noche sin parar hasta que su cuerpo se debilitó. Aún no tenía fuerzas para hablar con nadie. El inspector Jiménez abrió su cuaderno. Empezó con la pregunta más básica: ¿quién estaba en la casa en el momento de los hechos? Un agente anotó uno por uno los nombres de los invitados y trabajadores. La lista ascendía a más de 100 personas, pero no había ningún informe sobre personas extrañas o sospechosas. Todos los presentes eran familiares, amigos o vecinos. Arriba, el equipo forense realizaba un nuevo examen. Tomaron huellas dactilares de la manilla de la puerta, del tocador y del pasamanos de la escalera. Unas horas después, un agente bajó con los resultados preliminares. No había señales de que la puerta hubiera sido forzada, ni ventanas rotas. El asesino entró por una puerta sin cerrar. No usó la fuerza. Sabía cómo entrar. Por la tarde llegó el informe de la autopsia del hospital. El médico forense declaró que Lucía había fallecido alrededor de las 11 de la mañana, pocos minutos después de ser vista por última vez en el patio. Las puñaladas en el pecho y el cuello indicaban una gran ira, pero no había signos significativos de lucha. Quizás la víctima conocía a su agresor y no tuvo tiempo de sospechar. Jiménez estudió el informe durante un largo rato. Le dio vueltas a la cabeza, tratando de encontrar una razón lógica. La primera posibilidad que se le ocurrió fue el robo. Tal vez el agresor intentó robar el dinero o los regalos de boda y fue sorprendido por la víctima. Ordenó a sus hombres que revisaran las pertenencias en la habitación. Inspeccionaron cada objeto. Todos los sobres con dinero estaban intactos. Ninguno había sido abierto. Las joyas de oro que llevaba Lucía tampoco habían desaparecido, seguían en su cuerpo. El bolso de mano en el tocador contenía la cartera, el teléfono y las llaves. No faltaba nada. Jiménez cerró los ojos un momento. La hipótesis del robo se derrumbó al instante. Se puso de pie en medio de la habitación ahora vacía y miró a su alrededor. Todo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo para ser el escenario de un asesinato. Solo quedaban restos de sangre seca en el suelo y un olor a humedad que le calaba los huesos. Sabía que el asesino no vino a robar. Vino con un único propósito: acabar con la vida de Lucía. Sofía trajo un vaso de agua para Javier, que parecía agotado. Al ver al inspector Jiménez, dudó, pero finalmente habló. Dijo que Lucía le había hablado de alguien de su pasado que todavía intentaba contactarla. El rostro de Jiménez se tensó. Le pidió a Sofía que le diera más detalles. Sofía bajó la mirada. Dijo que hacía unos meses, Lucía había recibido un mensaje de texto de su exnovio, un hombre llamado Marco. Habían salido durante unos años en la universidad. La relación había terminado mal. Sofía no conocía los detalles, pero recordaba que Lucía había dicho que a Marco le costaba aceptar la ruptura. El último mensaje que él le envió contenía palabras extrañas, una especie de amenaza, pero Lucía simplemente lo había ignorado. El inspector Jiménez anotó el nombre rápidamente. Miró a Sofía y le preguntó si aún conservaba el mensaje. Sofía negó con la cabeza, pero dijo que Lucía le había mostrado una captura de pantalla en su teléfono. La policía se incautó inmediatamente del móvil de Lucía, que estaba en el bolso.
Lo entregaron al Departamento de Delitos Telemáticos para un análisis más profundo. Mientras tanto, doña Elvira finalmente salió de su habitación. Caminaba con paso vacilante, su rostro hinchado de tanto llorar. El inspector Jiménez se levantó respetuosamente. Con voz suave y empática, le preguntó si conocía a alguien llamado Marco. Doña Elvira guardó un largo silencio y luego asintió lentamente. Contó que Marco solía venir a casa, que una vez le arregló la televisión y que a veces acompañaba a Lucía al trabajo. Pero después de que Lucía rompiera con él, nunca más quiso hablar del tema. Solo decía que Marco era brusco, se enfadaba con facilidad y la acusaba sin motivo. Jiménez escuchaba con atención. Sentía que la investigación empezaba a tomar un rumbo claro, pero no quería precipitarse. Aún esperaba los resultados del análisis digital y de las huellas dactilares. Esa noche, antes de irse, volvió a mirar hacia la habitación del segundo piso. La luz estaba apagada, pero en su corazón sabía que esa habitación todavía guardaba un gran secreto por desvelar. Cuando salió, la llovizna volvió a caer. En el patio, doña Elvira estaba sentada, mirando fijamente el estrado vacío. Abrazaba una foto de Lucía y susurraba una oración, pidiendo que su hija descansara en paz. Detrás de ella, el inspector Jiménez se prometió a sí mismo que encontraría a quienquiera que hubiera destruido la felicidad de aquella sencilla madre. La noche cayó lentamente sobre Granada. Las calles alrededor de la casa de doña Elvira empezaron a quedarse desiertas. Solo se oía el canto de los grillos y el repiqueteo de la lluvia sobre las tejas. En el salón de la casa, una pequeña vela ardía frente a la foto de Lucía Morales, ahora colocada sobre una mesa de madera. El rostro de la joven sonreía dulcemente desde el marco, pero todos los que la miraban solo podían bajar la cabeza, porque esa sonrisa ya nunca volvería a verse. El inspector Jiménez seguía en el lugar. Se negaba a irse a casa sin tener una dirección clara para la investigación. En sus manos sostenía una carpeta con los resultados preliminares. Las huellas dactilares de la manilla de la puerta y del tocador ya habían sido analizadas, pero todas pertenecían a la víctima y a los familiares que vivían en la casa. No había ninguna huella extraña. El asesino parecía haber usado guantes o haber borrado sus rastros deliberadamente. Esta persona sabía lo que hacía, sabía cómo ocultar su crimen. Un joven policía se acercó a paso rápido. Le entregó un teléfono móvil, ya limpio de sangre seca. El inspector Jiménez abrió el informe del análisis digital del dispositivo. Había varios mensajes antiguos de alguien llamado Marco. El último había sido enviado 3 meses antes de la boda. Su contenido hizo que Jiménez se quedara mirando la pantalla durante un largo rato. La frase era corta pero afilada como un cuchillo: si no puedo tenerte yo, no te tendrá nadie en este mundo. El día de tu boda, vendré a traerte un regalo. Jiménez exhaló pesadamente. Llevaba décadas en el cuerpo y había leído muchas amenazas, pero cada vez que encontraba palabras nacidas de un odio tan profundo, su corazón se estremecía. Miró el teléfono y luego la foto de Lucía sobre la mesa. Y supo que aquel mensaje no era una amenaza vacía. A la mañana siguiente citó a varios testigos adicionales. Los trabajadores del catering, los músicos, el fotógrafo y los vecinos que asistieron a la fiesta fueron interrogados uno por uno. Varios de ellos mencionaron lo mismo: durante la fiesta, vieron a un joven de pie, algo alejado, cerca de la verja. Llevaba una chaqueta negra y una mascarilla azul, y no hablaba con nadie. Algunos pensaron que era parte del equipo de fotografía, pero cuando intentaron saludarlo, el hombre simplemente bajó la cabeza y se alejó. Uno de los invitados incluso afirmó haberlo visto subir las escaleras hacia el segundo piso justo antes de que la música sonara más fuerte. El inspector Jiménez anotaba cada palabra con cuidado. Sabía que testimonios aparentemente insignificantes como estos a menudo eran la clave en los grandes casos. Ordenó a sus hombres que buscaran las grabaciones de vídeo del fotógrafo de la boda. En su mente las piezas de la historia comenzaban a encajar, formando una sombra oscura. Pero como investigador, no quería precipitarse. La verdad debía llegar con pruebas, no con corazonadas. Mientras tanto, en la parte trasera de la casa, doña Elvira estaba sentada en el porche con Sofía.
La lluvia caía suavemente empapando el pequeño jardín donde las rosas que Lucía había plantado ahora estaban marchitas y caídas. La madre miraba cómo las flores perdían sus pétalos uno a uno como si también estuvieran de luto. Sofía le cogió la mano a doña Elvira e intentó consolarla, diciéndole que la policía encontraría sin duda a quien había destrozado sus vidas. La madre solo asintió lentamente. Su voz era casi inaudible cuando dijo que ningún crimen puede esconderse para siempre de los ojos de Dios. Sofía guardó un largo silencio. Luego recordó algo. Unos días antes de la boda, Lucía parecía inquieta cada vez que recibía un mensaje en su móvil. A veces salía por la noche al porche para sentarse sola a mirar el cielo. Cuando Sofía le preguntó qué pasaba, Lucía solo sonrió y respondió que estaba rezando para que todo saliera bien. Sofía se arrepintió de no haber insistido en que le contara más. Por la tarde en la comisaría, el inspector Jiménez finalmente recibió las grabaciones de vídeo del fotógrafo. En un fragmento de la grabación, tomada desde un lado del escenario, se veía claramente a un hombre con una chaqueta negra de pie cerca de las escaleras. Su rostro estaba cubierto por una mascarilla. La cámara solo lo captó durante unos segundos, pero fue suficiente para mostrar que su mirada se dirigía constantemente hacia el segundo piso, donde estaba el dormitorio de la novia. Cuando Jiménez amplió la imagen, vio una mancha oscura en la manga de la chaqueta, como si fuera sangre seca. Ordenó a su equipo que buscara grabaciones de las cámaras de seguridad de los alrededores. Quizás alguna cámara de una casa vecina había grabado al hombre cuando llegaba o se iba. Estaba seguro de que aunque el asesino fuera muy cuidadoso, ningún crimen es perfecto. Siempre queda un pequeño rastro. Al anochecer, Jiménez volvió a ver a Javier. El rostro del joven parecía agotado, pero intentó responder a todas las preguntas. Al oír el nombre de Marcos, su cuerpo se tensó. Admitió que sabía un poco sobre el pasado de su esposa con ese hombre. No había querido hablar de ello por respeto a los sentimientos de Lucía, pero sabía que su relación no había terminado bien. El inspector Jiménez lo anotó todo. Sabía que la investigación se estaba aclarando. Este asesinato no fue por dinero ni por un robo. Fue una venganza que creció a partir de un amor que se convirtió en veneno. Esa noche en la sala de investigación, una gran pizarra estaba llena de fotos y notas. En el centro de la pizarra había un nombre rodeado con tinta roja, Marco. Debajo, escrito a mano por el inspector Jiménez, un motivo breve pero escalofriante: amor convertido en odio. Fuera de la comisaría seguía lloviendo y, en la casa ahora desierta, doña Elvira encendió una nueva vela frente a la foto de Lucía Morales. La pequeña llama temblaba con el viento como un testigo de la oración de una madre que todavía creía que la verdad llegaría, aunque fuera tarde. A la mañana siguiente el cielo de Granada era de un color gris plomizo. Una fina niebla se cernía entre los árboles, haciendo que el ambiente en la casa de doña Elvira pareciera aún más sombrío. En el patio delantero todavía quedaban restos de las flores de la fiesta, con pétalos de clavel pegados a la tierra húmeda. El precinto policial aún no había sido retirado. Nadie podía entrar, excepto los agentes que continuaban la investigación. El inspector Jiménez llegó más temprano de lo habitual. Traía una taza de café negro que no había tenido tiempo de beber desde el amanecer. Su rostro parecía cansado, pero su mirada seguía siendo aguda. Sabía que ese día podría traer respuestas importantes. Un forense llegado de Madrid la noche anterior había terminado de examinar cada rincón del dormitorio. Habían encontrado algo nuevo, escondido debajo de una pequeña mesa junto a la cama, un cuchillo pequeño con un mango de plástico de color amarillo pálido. El cuchillo todavía tenía manchas rojizas secas. Jiménez se quedó un largo rato mirando el objeto dentro de la bolsa de pruebas transparente. Era pequeño, no más largo que la palma de una mano, pero muy afilado. Este tipo de cuchillo se solía usar para pelar fruta. Le preguntó a doña Elvira si el objeto era de su cocina. La anciana lo miró con los ojos hinchados y negó lentamente con la cabeza. Conocía perfectamente todos los cuchillos de su cocina. La mayoría tenían mangos de madera de olivo y hojas viejas. Ninguno se parecía a este. Jiménez asintió lentamente. En su mente comenzó a formarse una conclusión desagradable.
Si el cuchillo no pertenecía a la casa de la víctima, significaba que el asesino lo había traído consigo. Por lo tanto, el asesinato no fue un acto espontáneo, sino que fue planeado con una frialdad escalofriante. Anotó en su libreta con mano temblorosa, no por miedo, sino por la ira que intentaba controlar. Fuera de la casa, varios vecinos estaban agrupados, susurrando en voz baja mientras miraban hacia la puerta. El nombre de Lucía todavía se mencionaba, como si no pudieran creer que una joven tan buena y delicada hubiera tenido que morir de una manera tan cruel. Sofía llegó con un termo de té para los agentes. Caminaba despacio con los ojos todavía enrojecidos. Al ver al inspector Jiménez, se inclinó respetuosamente y le dijo que estaba dispuesta a ayudar si era necesario. Jiménez le dio las gracias y le preguntó si alguna vez había visto un cuchillo como ese. Sofía miró el objeto en la bolsa de plástico durante un largo rato y luego negó con la cabeza. Dijo que Lucía nunca había comprado ni llevado algo así. De hecho, apenas iba a la cocina, ya que pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en la oficina. Esa respuesta convenció aún más a Jiménez de que el asesino trajo su propia arma, probablemente preparada mucho antes del día de la boda. Hacia el mediodía, los forenses entregaron sus resultados preliminares. El cuchillo contenía una huella dactilar parcial. La mayor parte estaba borrosa, pero quedaba un pequeño rastro en el mango que no se había perdido por completo. También encontraron un mínimo resto de tejido de piel en el filo, posiblemente del dedo del agresor que resbaló durante el ataque. Esa pequeña prueba fue suficiente para que Jiménez ordenara un análisis de laboratorio más exhaustivo en Madrid. Sabía que ese resultado llevaría a un nombre. En el salón, doña Elvira estaba sentada abrazando la foto de Lucía. Miró a Jiménez con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, solo esperaba a través de su mirada, que la policía pudiera encontrar la verdad lo antes posible. Jiménez se acercó y le habló con suavidad, pidiéndole que confiara en que cada rastro los llevaría al culpable. Por la tarde Jiménez se encontraba en el dormitorio, ahora testigo mudo de la tragedia. Miraba el suelo, ya limpio de manchas de sangre. En el silencio su mente repasaba todo lo que había sucedido. Sabía que la persona que hizo esto no solo fue impulsada por un arrebato de ira. Vino con la intención de destruir, trajo un arma para matar y dejó un pequeño rastro como si desafiara al mundo a encontrarlo. Afuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo. Jiménez salió de la casa con paso pesado. Miró el patio aún mojado y dijo en voz baja a sus hombres que este caso ya no era solo un asesinato, sino un mensaje de alguien que quería ser recordado por su crueldad. Esa noche en la comisaría, Jiménez miró la foto de Lucía en la pizarra de investigación. A su lado, ahora estaba pegada la foto del pequeño cuchillo con mango amarillo. Dos objetos que no deberían estar relacionados, pero que ahora estaban conectados por un destino cruel. Miró una pequeña nota debajo de la foto, escrita por él mismo, sencilla pero escalofriante, cuchillo traído de fuera. El autor sabía lo que hacía. No fue un accidente, fue intencionado. En la casa ya desierta, doña Elvira rezaba en la habitación de Lucía. El sonido de su oración era un susurro que se mezclaba con el de la lluvia que goteaba en el tejado. Le prometió a Dios que no se rendiría hasta que se encontrara la verdad. La vela frente a la foto de Lucía temblaba, su llama era pequeña pero seguía viva, como la esperanza que se negaba a apagarse en el corazón de una madre. Los días pasaban, pero el ambiente en la casa de doña Elvira seguía envuelto en una niebla de tristeza. Las flores del patio delantero se habían marchitado, y el aroma a incienso que ardía en el salón acentuaba la sensación de luto. Desde que Lucía Morales se fue, la casa parecía haber perdido su propio aliento. Incluso los gorriones que solían posarse en la ventana ya no se atrevían a acercarse. El inspector Jiménez llegó esa mañana con rostro serio. Llevaba una carpeta con los resultados del análisis del cuchillo enviados desde el Laboratorio Forense de Madrid. El análisis había revelado una huella dactilar parcial que no coincidía con la de nadie de la familia de la víctima. Aunque la huella estaba muy deteriorada, fue suficiente para compararla con la base de datos de la policía. El nombre que apareció en el sistema hizo que el pecho de Jiménez se sintiera pesado. La huella coincidía con los antiguos datos de un tal Marco Robles, un ex estudiante de Granada que había sido denunciado por un caso de violencia menor hacía varios años.
Aunque el caso se archivó por falta de pruebas, su nombre resurgía ahora como una vieja herida que nunca llegó a sanar. Jiménez se sentó en una silla del salón y abrió su antigua libreta de notas. Releyó todos los testimonios de familiares, amigos y vecinos. Todo apuntaba a lo mismo: Lucía había tenido un pasado difícil con un hombre llamado Marco. No solo era terco, sino también celoso y le costaba aceptar una ruptura. Para confirmarlo, Jiménez volvió a hablar con Sofía. La joven llegó con una carpeta que contenía algunas fotos antiguas de Lucía. Entre ellas había una tomada cuando todavía estaban en la universidad. En la foto, Lucía sonreía de pie a la orilla del río Genil. A su lado, un hombre delgado con una mirada intensa. Sofía miró la foto durante un largo rato antes de entregársela a Jiménez. Dijo en voz baja que el hombre junto a Lucía era Marco. Luego Sofía comenzó a relatar: Lucía y Marco se conocieron en la facultad, ambos participaban en un grupo de teatro universitario. Al principio Marco parecía bueno, servicial y atento. Pero con el tiempo su verdadera naturaleza empezó a salir a la luz. Se enfadaba con facilidad, sentía celos de cualquiera que hablara con Lucía. Incluso una vez se presentó en la oficina donde trabajaba ella solo para asegurarse de que no hablaba con ningún compañero. Sofía se detuvo un momento conteniendo las lágrimas. Continuó diciendo que 2 años atrás, Lucía había roto con Marco porque ya no soportaba su actitud. Desde entonces, Marco le enviaba a menudo mensajes llenos de ira, acusándola de haberlo traicionado. Fue a su casa varias veces, suplicándole que volviera, y luego enfureciéndose cuando lo rechazaba. Incluso una noche se quedó frente a la verja gritando, lo que asustó a doña Elvira y la obligó a llamar a los vecinos para que lo calmaran. Jiménez lo anotó todo cuidadosamente. Vio el mismo patrón que en otros casos que había manejado. Cuando el amor se convierte en ira, la lógica desaparece y un ser humano puede transformarse en la criatura más peligrosa. Después de hablar con Sofía, Jiménez fue a ver al presidente de la asociación de vecinos para averiguar más sobre Marco. Este le informó que Marco se había mudado de la zona hacía aproximadamente 1 año. Nadie sabía a dónde había ido. Vivía solo después de la muerte de sus padres. Desde que se mudó, no se había sabido nada de él. Jiménez volvió a su coche y miró por la ventanilla. El cielo de Granada esa tarde era de un color grisáceo, como si guardara un secreto aún por revelar. Sabía que el siguiente paso era encontrar a Marco. Pero buscar a alguien que había desaparecido durante 1 año no era tarea fácil. Mientras tanto, en la casa enlutada, doña Elvira recordaba el pasado de su hija. Sentada en la habitación de Lucía, que todavía olía a su perfume suave, abrió un pequeño cajón del tocador y encontró un pequeño cuaderno de color rosa. En su interior, escritas a mano por Lucía, había unas pocas frases: quiero vivir en paz, lejos de las peleas, lejos del miedo. Quiero empezar una nueva vida. Si algún día no tengo tiempo de contárselo a nadie, espero que Dios sepa que he luchado. Las lágrimas de doña Elvira cayeron sobre las páginas del libro. Abrazó el pequeño cuaderno contra su pecho como si abrazara a su propia hija. Fuera de la habitación, Sofía estaba de pie en el umbral, presenciando la escena con el corazón roto. Al anochecer, Jiménez regresó a la comisaría con paso pesado. Miró la foto de Lucía en la pizarra de investigación. A su lado, ahora estaba pegada la foto de Marco Robles. 2 rostros jóvenes que una vez sonrieron juntos, ahora conectados por la tragedia. Debajo de la foto de Marco, Jiménez escribió con un rotulador negro una frase corta y escalofriante: motivo probable, amor rechazado y venganza. Miró lo que había escrito durante un largo rato. La lluvia comenzó a caer suavemente fuera de la ventana, produciendo un sonido como un susurro. En su interior, Jiménez sabía que el camino hacia la verdad comenzaba a abrirse, pero también era consciente de que esa verdad no llegaría sin derramar más lágrimas. Esa mañana, el aire en Granada seguía siendo frío. La niebla cubría parte de la carretera que subía hacia la sierra. Un coche de policía se detuvo frente a una vieja casa a las afueras de un pueblo cercano. La pintura de las paredes estaba desconchada y el jardín delantero, lleno de malas hierbas. En la puerta, una pequeña placa descolorida llevaba el nombre M. Robles.
El inspector Jiménez bajó del coche observando la casa silenciosa con un sentimiento de pesadumbre. Llamó a la puerta varias veces, pero no hubo respuesta. El canto de un gallo a lo lejos era el único sonido. Tras esperar un buen rato, una mujer de mediana edad de la casa de al lado salió con una escoba. Saludó en voz baja y dijo que la casa llevaba mucho tiempo vacía. La última vez que vio a Marco fue hacía aproximadamente una semana. Sin embargo, la mañana del día de la boda, lo vio salir con una pequeña mochila y una chaqueta negra. Desde entonces, nadie lo había vuelto a ver. Jiménez miró a la mujer con atención y le preguntó, ¿hacia dónde fue Marco? La mujer respondió que no lo sabía con certeza, pero que Marco había pedido un VTC sobre las 9 de la mañana. Por una breve conversación que tuvo con el conductor, escuchó que Marco había pedido que lo llevaran a la estación de autobuses de Granada. Jiménez anotó la información y le dio las gracias a la mujer antes de abandonar el lugar, que ahora parecía un testigo mudo de la huida de alguien que portaba un gran secreto. El equipo de investigación se dirigió inmediatamente a la estación de autobuses de Granada. El ambiente a mediodía era bullicioso, lleno de pasajeros que viajaban a diferentes ciudades. La seguridad de la estación ayudó a revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia. En una de las grabaciones, a las 9:20, se veía a un hombre con una chaqueta negra y mascarilla azul caminando rápidamente con una mochila. Su paso era decidido, su rostro estaba oculto. Nadie sospechó nada en ese momento. Unos minutos después, el hombre subió a un autobús interurbano con destino a Sevilla. Jiménez se quedó mirando el monitor durante un largo rato. Cada segundo de la grabación parecía un cuchillo que se clavaba en su mente. Sabía que ese hombre era Marco. Su forma de moverse era la misma que la de la figura vista en el vídeo de la boda. Caminaba ligeramente inclinado hacia la derecha, una característica mencionada por un testigo de la fiesta. Inmediatamente contactó con la policía de Sevilla para solicitar ayuda en el seguimiento. Mientras tanto, en la comisaría de Granada, Sofía llegó con algunos documentos personales de Lucía. Dijo que entre los papeles en el escritorio de Lucía, había encontrado una vieja carta de Marco. La carta no contenía amenazas, sino una efusión de emociones y arrepentimiento. Marco escribía que su vida estaba destrozada desde que Lucía se fue y que no podía perdonarse a sí mismo. Cerraba la carta con una frase que le erizó la piel a Jiménez cuando la leyó: «Algún día, nos reuniré a ti y a mí en un lugar eterno». Jiménez miró la carta durante mucho tiempo sintiendo la profunda herida dejada por alguien que había perdido el control de su propio corazón. Sabía que cuando el amor se convierte en obsesión, la frontera entre el afecto y el odio puede desaparecer por completo. Los agentes de Sevilla informaron pronto que el autobús en el que viajaba Marco había llegado a la estación de Plaza de Armas ese mismo mediodía. En las grabaciones de la estación, se le veía bajar del autobús y caminar en dirección a la estación de tren de Santa Justa. Después de eso, su rastro desaparecía. No había datos de compra de billetes a su nombre, ni registros en hoteles o pensiones que coincidieran con su identidad. Se había desvanecido como si se lo hubiera tragado la tierra. Jiménez miró el gran mapa de España en la pared de su oficina. Una línea roja de Granada a Sevilla marcaba ahora una clara ruta de escape. Sabía que Marco no se quedaría mucho tiempo en Sevilla. Las personas perseguidas por la culpa siempre quieren ir lo más lejos posible. Dio la orden de que todos los puestos de control en las rutas del sur de Andalucía vigilaran los autobuses y trenes en dirección a Huelva y Portugal. Esa tarde la lluvia caía suavemente en el patio de la comisaría. Jiménez estaba de pie bajo el techo, mirando el cielo nublado. Recordó el rostro de doña Elvira esperando pacientemente en casa, aferrada a la foto de su hija y rezando para que se revelara la verdad. Jiménez sabía que el tiempo corría y que cada hora que pasaba podría ser una oportunidad para que Marco desapareciera para siempre. Por la noche llegó un nuevo informe de los agentes de la estación de Santa Justa. Un vendedor ambulante afirmó haber hablado con un joven pasajero que parecía nervioso, llevaba una chaqueta negra y una mascarilla azul. El hombre compró una botella de agua y preguntó si había algún tren hacia Portugal. El vendedor le respondió que no había trenes directos. El hombre pareció decepcionado y se fue apresuradamente hacia la salida. Jiménez cerró los ojos, intentando recomponer las piezas dispersas del rompecabezas.
Cada paso de Marco los alejaba más de Granada, pero al mismo tiempo los acercaba al final de este oscuro viaje. Sabía que una huida así no duraría mucho. El miedo y la culpa acabarían haciendo que tropezara con sus propios pasos. En casa, doña Elvira seguía encendiendo una pequeña vela frente a la foto de Lucía. Cada noche rezaba con las mismas palabras, pidiendo que la persona que le arrebató la vida a su hija fuera encontrada pronto, para que el alma de Lucía pudiera descansar en paz. La llama de la vela temblaba suavemente como si respondiera que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Esa noche llovía a cántaros sobre Sevilla. Las luces de la calle se reflejaban borrosas sobre el asfalto mojado, y el sonido de las bocinas se mezclaba con el pesado estruendo del cielo. En un pequeño puesto de vigilancia cerca de la estación de Santa Justa, el inspector Jiménez, cubierto con un impermeable gris, esperaba. Su rostro denotaba cansancio, pero su mirada permanecía alerta. Había recibido un informe de que un hombre con rasgos similares a los de Marco había sido visto subiendo a un autobús hacia el oeste esa misma tarde. Sin embargo, otro testigo afirmaba que el hombre se había bajado a mitad de camino, no muy lejos de la estación. Todos los datos apuntaban a una posibilidad: Marco seguía en Sevilla. El equipo policial se desplegó en varios puntos. Unos revisaban la estación de autobuses de Plaza de Armas, mientras que otros peinaban los pequeños hoteles y pensiones baratas de los alrededores. Jiménez sostenía su móvil, que ahora mostraba la foto del DNI de Marco. Miró fijamente aquel rostro joven que se había convertido en la sombra oscura detrás de la tragedia de Granada. En Plaza de Armas, el ambiente era ajetreado a pesar de lo avanzado de la noche. La lluvia no detenía a la gente que quería viajar. Policías de paisano se mezclaban entre los pasajeros. Se dispersaron entre los kioscos de comida y las salas de espera. Jiménez prefirió quedarse cerca de la puerta de embarque. Sus ojos barrían a cada persona que pasaba. Sabía que Marco era inteligente y astuto. Seguramente sabía que la policía lo estaba buscando. Pero las personas acosadas por el miedo a menudo cometen pequeños errores. El tiempo pasaba lentamente. Cada vez que pasaba alguien con una chaqueta oscura, el corazón de Jiménez se aceleraba. Pero todos pasaban sin resultado. Hacia la medianoche, un conductor de autobús se acercó a un agente. Dijo que hacía unas horas, un joven pasajero con cara de angustia había pedido un billete para Huelva, pero luego lo había cancelado de repente al oír una sirena de policía fuera de la estación. Se bajó del autobús y desapareció entre los kioscos cerrados. Jiménez corrió en la dirección indicada por el conductor, atravesando la llovizna que comenzaba a amainar. Recorrió un callejón estrecho detrás de la estación, donde los puestos de comida se alineaban en la oscuridad. Las tenues luces de neón parpadeaban en algunos puntos. Al final del callejón, vio la sombra de alguien que caminaba rápidamente con una bolsa al hombro. Su chaqueta era negra y su paso apresurado. Jiménez hizo una seña a los dos jóvenes agentes que lo acompañaban. Se acercaron sigilosamente a la sombra. Cuando estaban a solo unos metros, Jiménez llamó en voz baja a Marco. El hombre se detuvo un instante, se giró con los ojos desorbitados. Por un segundo sus miradas se encontraron, y luego el hombre echó a correr con todas sus fuerzas bajo la lluvia. El sonido de las pisadas resonó en el pasillo mojado. La policía gritaba pidiendo a la gente que se apartara. Jiménez corrió tras él. Su respiración era pesada, su impermeable ondeaba con el viento. Marco corrió a través de un pequeño mercado ya cerrado, saltando sobre cajas de madera y sacos de arroz. Intentaba llegar a la avenida principal al otro lado de la estación. Pero Jiménez estaba demasiado cerca. Con un salto, logró agarrar a Marco del brazo. Ambos cayeron al suelo embarrado. Hubo una breve pelea. Marco intentaba liberarse, sus ojos llenos de miedo e ira. Jiménez lo sujetó con todas sus fuerzas, gritando a sus hombres que lo ayudaran. Los dos agentes llegaron, sujetaron los brazos de Marco y lo esposaron. El cuerpo del hombre temblaba, su respiración era entrecortada, su rostro estaba mojado por la mezcla de lluvia y lágrimas. Jiménez se levantó lentamente, mirando al hombre ahora inmovilizado en el suelo. No dijo nada durante un rato. Solo se oía la lluvia caer a su alrededor. Cuando todo se calmó,
se acercó y preguntó con voz profunda por qué lo había hecho. Marco no respondió. Bajó la cabeza, sus hombros temblaban. Luego, con una voz apenas audible, dijo que no tenía intención de matar, que solo quería hablar, pero que la ira se apoderó de él. Lloró su voz ronca, diciendo que cuando vio a Lucía con el vestido blanco, su corazón se rompió y su mente se oscureció. Jiménez cerró los ojos un momento. Había oído frases como esa muchas veces en su vida, de personas que habían perdido la razón por un amor no correspondido. Sabía que el arrepentimiento siempre llega tarde. Hizo una seña para que los agentes llevaran a Marco al coche. El hombre se dejó llevar, sin oponer más resistencia. En el trayecto a la comisaría, el silencio en el coche era total. Solo se oía el sonido de la lluvia en el cristal y el motor. Jiménez miraba por la ventanilla, viendo el reflejo de las farolas alargándose sobre el asfalto mojado. En su mente apareció el rostro de doña Elvira. El rostro de una madre que lo había perdido todo, pero que seguía aferrada a la esperanza de que la verdad saliera a la luz. Cuando el coche se detuvo en el patio de la comisaría, Jiménez bajó lentamente. Miró al cielo, que aún goteaba. En su corazón, sabía que la investigación no había terminado. La detención era solo el principio. Aún quedaba la confesión, aún quedaban las heridas que debían ser sanadas con la verdad. En el calabozo, Marco estaba sentado en silencio con la cabeza gacha. Sus manos seguían esposadas, su mirada estaba vacía. No miraba a nadie, solo susurraba que lo sentía. Jiménez lo observó durante un largo rato y luego dijo con calma que el arrepentimiento no podía devolver la vida a los que se han ido. Fuera, la lluvia cesó. El aire de la noche era frío y silencioso. Jiménez salió, miró el cielo gris de Sevilla y se prometió en su interior regresar pronto a Granada para darle la noticia a doña Elvira, para que las largas oraciones de una madre que nunca se rindió finalmente tuvieran respuesta. Esa mañana, el aire en Sevilla era húmedo y pesado. En la sala de interrogatorios de la comisaría, la luz del sol se filtraba a través de un cristal opaco, dibujando una fina línea en el frío suelo de cemento. En el centro de la habitación, Marco estaba sentado con las manos esposadas sobre la mesa. Su rostro estaba pálido, su pelo revuelto, sus ojos apagados y vacíos. Frente a él, el inspector Jiménez y otros dos investigadores escuchaban con atención. Jiménez abrió la carpeta con los resultados de la investigación. Contenía fotos de la escena del crimen, grabaciones de las cámaras de seguridad y las declaraciones de varios testigos. Miró a Marco con calma, sin ira, solo con la mirada de un agente de la ley que quiere entender cómo alguien puede hundirse tan profundamente en su propia rabia. Marco miraba fijamente la pared, como si hablara con su propia sombra. Su voz finalmente se escuchó baja y ronca. Dijo que no sabía por dónde empezar. Admitió que amaba a Lucía, pero que ese amor se había convertido lentamente en algo aterrador. Jiménez no lo interrumpió. Dejó que cada palabra fluyera lentamente, como agua que arrastra la pesada carga del corazón de un hombre perdido. Marco comenzó a contarlo todo. Había perdido a sus padres de joven y vivía solo en Granada. La presencia de Lucía le había hecho sentirse importante de nuevo. Había depositado todas sus esperanzas en ella. Pero el amor, que debería haber sido hermoso, se convirtió en miedo a perderla. Empezó a prohibirle cosas, a controlarla y a sospechar de cualquiera que hablara con ella. Sabía que estaba equivocado, pero no podía parar. Cuando Lucía rompió la relación, el mundo de Marco se derrumbó. Intentó mejorar, pero cada vez que veía a Lucía más feliz sin él, se sentía más pequeño e insignificante. Al enterarse de que Lucía iba a casarse, perdió el control de sus pensamientos. Dijo que fue a la fiesta no para matar, sino para ver a Lucía por última vez, para pedirle perdón, para demostrar que aún podía controlarse. Pero cuando la vio con el vestido blanco sonriendo junto a otro hombre, la ira que había reprimido durante tanto tiempo explotó. Todo en su cabeza desapareció, y solo quedó un sentimiento de rabia y decepción. Marco bajó la cabeza durante un largo rato. Dijo que el cuchillo que llevaba era solo para asustarla. Pero cuando Lucía gritó de miedo e intentó huir, se sintió rechazado una vez más. Su ira tomó el control y, sin darse cuenta, cometió un acto imperdonable. Se detuvo un momento.
Sus lágrimas caían una a una sobre la mesa. Admitió que cuando todo terminó entró en pánico. Se lavó las manos en el baño, tiró el cuchillo y salió entre la multitud sin saber a dónde ir. El rostro de Lucía no dejaba de aparecer en su mente. No durmió durante 2 días. Oía la voz de Lucía en su cabeza, la voz suave que antes lo calmaba ahora se había convertido en un grito que lo atormentaba. Jiménez escuchó sin interrumpir. Sabía que Marco no mentía, pero también era consciente de que el arrepentimiento no podía borrar el crimen cometido. Marco luego dijo con voz débil que sabía que la policía vendría. Ni siquiera tenía la intención de huir lejos. Solo quería que todo terminara. Quería confesarlo todo para que el alma de Lucía pudiera descansar en paz. Jiménez miró el rostro de Marco con agotamiento. Dijo en voz baja que lo que Marco llamaba amor no era afecto, sino miedo y egoísmo que lo habían cegado. Marco asintió lentamente y respondió que ya se había dado cuenta, pero que ahora era demasiado tarde. Jiménez le entregó un papel y un bolígrafo. Le pidió a Marco que escribiera una confesión completa. Cada frase que Marco escribía parecía abrir una herida en su propio corazón. Escribió cómo lo planeó, cómo ese sentimiento se convirtió en odio y cómo se arrepintió después de que todo sucediera. Cuando la confesión estuvo terminada, Jiménez la leyó lentamente. Todos los detalles coincidían con las pruebas encontradas en la escena del crimen. No había ninguna duda. Marco era el único culpable. Esa noche Jiménez estaba solo en su despacho. Miró la foto de Lucía colgada en la pizarra del caso. Fuera de la ventana, el sonido de la llamada a la oración de la noche se escuchaba débilmente desde lejos. Susurró en su interior que el alma de Lucía descansara en paz, porque la persona que le arrebató la vida lo había confesado todo. En el calabozo Marco estaba sentado en silencio, mirando al suelo. Ya no lloraba. Sus labios se movían lentamente, rezando en un susurro casi inaudible. La noche se sintió larga y silenciosa, como si el cielo también estuviera de luto por un amor que se convirtió en una catástrofe. Aquella mañana, el cielo de Granada estaba gris, con nubes espesas sobre el edificio de la Audiencia Provincial. Cientos de personas se congregaban fuera, esperando el comienzo de un juicio del que habían oído hablar durante mucho tiempo en las noticias. El asesinato de Lucía Morales había conmocionado a muchos. Una historia de amor convertida en tragedia estaba a punto de llegar a su fin. En la sala principal del tribunal, el ambiente era solemne. Los bancos de madera estaban llenos. En la primera fila se sentaba doña Elvira, vestida de luto riguroso, con un velo gris. En su regazo abrazaba con fuerza una foto de Lucía sonriendo. Su rostro parecía haber envejecido años. Sus ojos apagados e hinchados por las largas noches sin dormir. A su lado Javier, el viudo, miraba al frente sin expresión. Cuando se abrió una puerta lateral, 2 agentes escoltaron a un hombre con uniforme de preso. Marco caminaba lentamente con la cabeza gacha, su cuerpo más delgado que la última vez. Los susurros en la sala cesaron cuando el juez entró. Todos se pusieron de pie y volvieron a sentarse. El juicio comenzó. El presidente del tribunal leyó la apertura con voz tranquila pero firme. Frente a él, un expediente de varios cientos de páginas. El fiscal se levantó y leyó la acusación con voz potente. Detalló cómo Marco había acudido a la boda de Lucía, llevando un cuchillo preparado de antemano, y había acabado con la vida de la joven en su dormitorio. Cada palabra de la acusación hacía que doña Elvira se encogiera, apretando aún más la foto de su hija. Se oyeron sollozos ahogados entre los asistentes que conocían a la familia. Cuando llegó su turno, se le pidió a Marco que se pusiera de pie. Miró al juez con el rostro pálido. Su voz era débil, casi un susurro, pero se escuchó claramente en la sala silenciosa. Admitió todos sus actos. Dijo que lo sentía, que cada noche lo atormentaba el rostro de Lucía y que no pedía perdón para sí mismo, solo esperaba que la familia de Lucía pudiera encontrar la paz algún día. El fiscal solicitó entonces la pena más severa, la prisión permanente revisable. Argumentó que el acto de Marco no solo fue cruel, sino que se realizó con plena conciencia. Fue a la fiesta con intenciones maliciosas, eligiendo el momento más feliz de la víctima para arrebatarle la vida.
No fue el acto de alguien que había perdido la razón, sino un crimen envuelto en venganza y envidia. El abogado defensor intentó pedir clemencia. Argumentó que Marco había sufrido una gran presión mental, que vivía solo y que había perdido el control de sí mismo por la desesperación. Pero esas palabras sonaban vacías frente a una familia que lo había perdido todo. Cuando el juez le dio la oportunidad de una última palabra, Marco se giró hacia doña Elvira y Javier. Se arrodilló lentamente en su sitio, inclinando la cabeza. Dijo que sabía que ninguna disculpa podría curar una herida tan grande. Solo quería decir que cada noche rezaba para que Dios le diera a Lucía el mejor lugar y les diera fuerza a los que quedaban. No hubo respuesta de doña Elvira. Miraba al frente con los ojos secos. Quizás sus lágrimas se habían agotado hacía mucho tiempo. Después de eso, la sala volvió a quedar en silencio. El juez cerró el expediente y, junto con los otros 2 magistrados, se retiró a deliberar. El tiempo pasó lentamente. Todos esperaban tensos. Unos minutos parecieron horas. Cuando el tribunal regresó, toda la sala se puso de pie. El silencio era opresivo. Con voz tranquila pero llena de autoridad, el juez leyó el veredicto. Basándose en las pruebas y la confesión del acusado, el tribunal declaraba a Marco Robles culpable de asesinato con alevosía y premeditación. La sentencia impuesta era la de prisión permanente revisable. El ambiente en la sala se rompió. Algunos vitorearon, otros lloraron. Marco cerró los ojos, su cuerpo se tambaleó y casi se desplomó. Los agentes lo sujetaron rápidamente. Doña Elvira inclinó la cabeza. Sus lágrimas cayeron lentamente. No eran lágrimas de satisfacción, sino de agotamiento y un dolor que nunca sanaría. Javier cerró los ojos, respiró hondo y agachó la cabeza sin decir una palabra. El juez golpeó el mazo 3 veces. La sesión se dio por concluida. Fuera del edificio, llovía suavemente. La gente salía una a una con rostros sombríos. Solo el inspector Jiménez permanecía en la escalinata, mirando el cielo gris. Sabía que se había hecho justicia, pero en su interior, también sabía que ningún veredicto podría devolver una vida perdida. Caminó hacia su coche observando a lo lejos a doña Elvira abandonar lentamente el recinto con paso vacilante. Jiménez inclinó la cabeza y rezó en silencio para que el alma de Lucía encontrara realmente la paz y para que su madre, algún día, pudiera volver a sonreír, aunque solo fuera un poco. Habían pasado varios meses desde el día del juicio. Granada había recuperado lentamente su rutina habitual. Sin embargo, para las 2 familias implicadas en la tragedia, el tiempo parecía haberse detenido en un punto doloroso. En la pequeña casa del Albaicín, doña Elvira seguía viviendo sus días en silencio. Cada mañana se sentaba en el porche, mirando el jardín de flores que Lucía había cuidado con tanto amor. Las rosas rojas que su hija solía cortar ahora crecían de forma salvaje, pero ella no tenía fuerzas para podarlas. Sentía que cada tallo que florecía era una parte de Lucía que seguía viva en su recuerdo. Dentro de la casa, sobre una pequeña mesa cerca de la ventana, todavía estaba el marco con la foto de Lucía y Javier. La sonrisa de la joven parecía radiante, su vestido de novia reflejaba una felicidad que no tuvo tiempo de durar. Doña Elvira a menudo hablaba sola frente a la foto, como si Lucía estuviera sentada a su lado. Le contaba pequeñas cosas sobre el tiempo, sobre los pájaros en la verja, sobre los vecinos que le traían verduras, y siempre terminaba con la misma frase: «Te echo de menos». Javier, el viudo de Lucía, había decidido quedarse en casa de sus padres. Apenas salía, solo trabajaba un poco en el taller de un amigo para ocupar su tiempo. Cada vez que pasaba por la calle que llevaba a la casa de su suegra, su paso se ralentizaba. No se atrevía a mirar la puerta que había sido testigo del día de su boda. La herida era todavía demasiado profunda. En las noches solitarias a menudo se despertaba, mirando al cielo y susurrando que todavía amaba a Lucía, aunque ahora ese amor solo pudiera expresarse a través de la oración. Mientras tanto, en un lugar diferente, tras los muros de una prisión de alta seguridad, Marco pasaba sus días en soledad. No hablaba mucho con los otros reclusos. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, se sentaba en el suelo de su celda y miraba fijamente la débil luz que entraba por la ventana enrejada.
Cerca de su cama tenía un pequeño libro de oraciones, ya gastado. A menudo lo leía en voz baja, una y otra vez, como si buscara una paz que no podía encontrar en este mundo. Los funcionarios de prisiones decían que Marco apenas comía, apenas dormía, pero nunca causaba problemas. Solo a veces escribía en un trozo de papel. Nadie sabía lo que escribía, hasta que un día el inspector Jiménez fue a visitarlo. Marco le entregó una carta cuidadosamente doblada. En el sobre estaba escrito el nombre de doña Elvira. Jiménez aceptó la carta con dudas. Sabía que su contenido probablemente no cambiaría nada, pero aún así, se la entregó. Una semana después, fue a casa de doña Elvira. La mujer abrió la puerta con un rostro tranquilo, recibiendo a Jiménez como a un hijo que traía noticias lejanas. Cuando Jiménez le entregó la carta, doña Elvira miró el sobre durante un largo rato con las manos temblorosas. Esa noche, después de que Jiménez se fuera, doña Elvira se sentó frente a la foto de Lucía y abrió la carta lentamente. La escritura de Marco era clara, pero llena de trazos pesados. En la carta pedía perdón, no para buscar la absolución, sino para confesar que cada noche soñaba con Lucía. En el sueño Lucía sonreía y se alejaba, siempre se alejaba, sin mirar atrás. Marco escribió que quizás ese era su castigo, que viviría para siempre en un arrepentimiento sin fin. Cerró la carta con la frase: «Solo quiero que sepa que lo siento más de lo que las palabras pueden expresar». Doña Elvira leyó la carta sin llorar. Solo miró el cielo nocturno que se veía desde la ventana. En su corazón, sabía que ningún perdón era suficiente para reemplazar su pérdida, pero también se dio cuenta de que el odio no le daría paz a Lucía. Colocó la carta junto a la foto de su hija y encendió una pequeña vela debajo. La llama temblaba suavemente iluminando el rostro de Lucía en la foto, que sonreía eternamente. Desde esa noche doña Elvira comenzó a intentar aceptar. Nunca pronunció la palabra perdón a nadie, pero cada vez que rezaba, añadía una pequeña frase para que Dios diera paz a todas las almas perdidas. Jiménez, al enterarse, sintió un alivio. En su interior, sabía que la verdad que buscaba no era solo para castigar, sino también para sanar. Las estaciones cambiaron en el pequeño patio de la casa. Las rosas que antes crecían salvajes ahora estaban cuidadas de nuevo. Cada mañana, doña Elvira las regaba lentamente, con una pequeña sonrisa. La vida no podía borrar las heridas, pero podía seguir adelante sobre ellas, llevando recuerdos que ahora se habían convertido en oración. El atardecer caía lentamente sobre Granada. El cielo era de un naranja pálido con nubes delgadas extendidas suavemente como pinceladas en un lienzo antiguo. En el patio de la pequeña casa al final de la calle, doña Elvira estaba sentada en un banco de madera, mirando cómo el sol se escondía lentamente detrás de los árboles. La brisa de la tarde soplaba suavemente, trayendo el olor a tierra mojada y el perfume de las rosas recién florecidas. Cerró los ojos un momento, escuchando la llamada a la oración desde la mezquita lejana. Cada vez que oía ese sonido, se sentía un poco más tranquila, como si Dios todavía le diera la oportunidad de respirar en medio de su pérdida. En ese silencio su mente voló al pasado, al rostro de su hija que siempre reía alegremente cuando llegaba el atardecer. A Lucía le encantaba el atardecer. Solía decir que el momento entre el día y la noche era el más hermoso, porque el cielo reflejaba todos los colores, como si enseñara que la belleza nace del encuentro entre la luz y la oscuridad. Ahora, cada vez que llegaba el atardecer, doña Elvira sentía que Lucía todavía estaba cerca, mirando el mismo cielo desde un lugar diferente. Jiménez la visitaba a menudo, trayendo pequeñas noticias o simplemente sentándose a su lado. Rara vez hablaban del caso. Solo conversaban sobre cosas triviales, las flores, el tiempo, la vida que sigue. Pero entre cada conversación siempre había una larga pausa llena de significado, como dos almas que entendían que algunas heridas no necesitan explicación, solo aceptación. En otro lugar, en su celda silenciosa, Marco seguía viviendo sus largos días. Ahora leía y escribía mucho. Los funcionarios de prisiones decían que ya no gritaba mientras dormía como antes. A menudo miraba el cielo de la mañana a través de los barrotes y sonreía levemente. Quizás en su interior estaba creciendo lentamente un atisbo de paz. No porque hubiera olvidado, sino porque comenzaba a aceptar que el arrepentimiento era parte de la vida que debía vivir hasta el final.
En la ciudad, la gente comenzaba a olvidar la tragedia. Pero para aquellos que estuvieron involucrados, cada día era un recordatorio de que el amor puede ser tanto una bendición como una prueba. El verdadero amor, pensó Jiménez una tarde mientras estaba de pie a la orilla del río Genil, no se trata de poseer, sino de dar espacio. El amor sano no ata, crece en la confianza y la sinceridad. Por el contrario, el amor envuelto en ego solo genera dolor. Miró el agua del río que fluía lentamente y susurró para sí mismo que Dios creó el amor no para conquistar, sino para fortalecerse mutuamente. Doña Elvira ya no encendía una vela cada noche. En su lugar, plantaba nuevas flores en el jardín. Cada pétalo que se abría era un símbolo de oración. Cada hoja que crecía era un recordatorio de que la vida continúa. Esa tarde, antes de entrar en casa, miró al cielo una vez más. El sol casi había desaparecido, dejando una luz suave en el horizonte. Dijo en voz baja para sí misma que había aprendido algo de toda esta pérdida, que la vida no se trata de cuánto tiempo alguien permanece en el mundo, sino de la profundidad de la huella de amor que deja. En su patio, el canto de los grillos comenzaba a sonar. Doña Elvira cerró la puerta lentamente y miró la foto de Lucía colgada en la pared del salón. La sonrisa de la joven seguía siendo la misma de siempre, cálida y suave. En silencio susurró que había perdonado, no porque hubiera olvidado, sino porque solo perdonando podía realmente dejar ir. La noche cayó lentamente, trayendo una pequeña paz recién nacida al corazón de una madre que había atravesado una larga tormenta. Y detrás del cielo nocturno lleno de estrellas, parecía haber un suave susurro desde un lugar lejano que decía que el verdadero amor nunca muere, solo se transforma en una oración que nunca cesa. La calma regresó a la ciudad de Granada. En las calles que antes bullían de historias, ahora solo se oía el canto de los pájaros y el suave soplo del viento entre los árboles. El tiempo avanzaba lentamente alejando la vida de la triste historia que una vez conmovió a tantos corazones. Pero para algunos, especialmente para aquellos tocados por la tragedia, cada segundo seguía conteniendo una profunda lección sobre el significado del amor, la pérdida y el perdón. Doña Elvira ahora vivía con una nueva serenidad. Su pelo se había vuelto blanco, sus pasos eran lentos, pero su sonrisa había comenzado a regresar. Ya no miraba al pasado con lágrimas, sino con gratitud. Les decía a los vecinos que la visitaban que Dios le había dado la fuerza para comprender, no para olvidar. Cada vez que miraba las rosas en el jardín, sentía que Lucía todavía estaba allí, acompañándola en silencio. Esas flores se habían convertido en una señal de que el amor nunca desaparece realmente, solo se traslada del mundo real al espacio infinito de la oración. Javier aprendió lentamente a abrirse de nuevo. Comenzó a enseñar a los niños en el pequeño taller donde trabajaba. Les enseñaba con paciencia, a menudo dándoles consejos para que valoraran el tiempo y a las personas que amaban. De vez en cuando visitaba la tumba de Lucía con un ramo de rosas blancas. No hablaba mucho, solo se quedaba de pie en silencio durante un buen rato y luego sonreía levemente antes de irse. En su corazón, sabía que el amor sincero no necesita ser expresado con palabras, solo ser guardado en un recuerdo sagrado. Jiménez, el inspector, había vuelto a sus deberes manejando nuevos casos. Pero cada vez que pasaba por el centro de la ciudad y veía el edificio del tribunal a lo lejos, su mente siempre regresaba al día en que se hizo justicia y las lágrimas fluyeron en la sala. Se dio cuenta de que la tarea de un agente de la ley no es solo castigar, sino también evitar que las personas pierdan el rumbo en sus vidas. A menudo les decía a los jóvenes agentes en la comisaría que el crimen no siempre nace del odio, a veces nace de un amor equivocado. Y Marco, en un lugar silencioso y remoto tras los muros de hierro, seguía viviendo sus días en silencio. Escribía, rezaba y esperaba que el tiempo que le quedaba fuera una oportunidad para redimir una pequeña parte de su pecado. Los funcionarios decían que se había vuelto más tranquilo, que a menudo ayudaba a otros reclusos, y que ya nunca se negaba a hablar cuando le pedían que contara su pasado. A partir de ahí muchos otros reclusos aprendieron que la ira y la venganza nunca traen la felicidad, solo añaden oscuridad al corazón. De todas estas historias, la vida parece querer susurrarnos algo. Que el verdadero amor nunca crece del sentimiento de posesión, sino del deseo de ver feliz a la persona que amamos, aunque no sea con nosotros. Que la pérdida es parte del viaje y el perdón es el puente hacia la paz. Que la vida es demasiado corta para llenarla de odio.
Porque al final, todo ser humano volverá al silencio, y solo el amor será recordado. Bajo el cielo azul que se despejaba lentamente, doña Elvira estaba de pie frente a su casa, mirando el jardín lleno de flores. Respiró hondo y sonrió suavemente. El viento le trajo el aroma de las rosas. En su corazón dio gracias porque después de todas las lágrimas y el dolor, ahora entendía que todo sufrimiento vivido con aceptación se convierte en una luz guía para el alma paciente. La vida siguió, el sol volvió a salir y la tierra siguió girando, trayendo nuevas historias. Pero en los corazones de aquellos que fueron tocados por esta historia, siempre quedó un simple mensaje que nunca se desvanecerá, que el verdadero amor nunca mata. El verdadero amor sana. Y donde hay perdón, siempre hay esperanza de volver a vivir con un corazón más tranquilo. Para los oyentes fieles, que esta historia sirva como un recordatorio para que amemos con sabiduría, cuidemos con sinceridad y dejemos ir con generosidad cuando llegue el momento. Porque una vida en paz no es una vida sin tristeza, sino una vida capaz de perdonar y seguir agradeciendo en cada prueba. Si esta historia ha tocado su corazón, escriba en los comentarios la lección que ha sentido del viaje de doña Elvira y Lucía Morales. No olvide compartir.